Soy Alfredo Restrepo Ruiz, docente de tiempo completo de la Universidad de Medellín. Pertenezco a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, al pregrado de Ciencia Política. Soy politólogo, especialista en estudios políticos, magíster en estudios urbanos regionales y doctorando en historia. Para abordar el tema que en este momento nos congrega, es muy importante tener en cuenta lo siguiente para asumir la idea de la autodefensa y el paramilitarismo. Partimos de un hecho básico y fundamental, y es el reconocimiento de la existencia de la figura del Estado. Dentro de esta idea entenderemos el Estado como una organización jurídico, política y social asentada en un territorio con el propósito de desarrollar elementos asociados a la soberanía, a la autoridad, al poder, al ejercicio de derechos y de obligaciones por parte de un conglomerado urbano. Bueno, el contexto general en el que el paramilitarismo en Colombia comienza a tomar fuerza es un contexto que data aproximadamente de los años 70 en la historia del país. En Colombia será en los años 60, a lo largo de su década, donde oficialmente surgen en el país los grupos guerrilleros. En ese momento, con una organización y una inspiración de corte soviético en general, e iban guardando las ideas en general socialistas y comunistas o principios revolucionarios como tal, que ha sido identificado históricamente como la extrema izquierda. Y entonces van a comenzar a presentarse sus accionares políticos, militares y demás dentro del territorio con un proceso de expansión relativamente fuerte. Paralelamente vamos a tener en el país la explosión y la articulación de problemáticas sociales en términos de carencias, ineficiencias, ineficacias, abandono, incapacidades del Estado de lograr condiciones mínimas para la calidad de vida de los colombianos. Entonces se van a conjugar un conjunto de situaciones nocivas realmente en diferentes contextos que produjeron que en general el ambiente o el contexto colombiano para la época fuera desfavorable. Vamos entonces avanzando en la historia y llegaremos al promedio de los 70, comienzos de los 80, y se van a presentar unos fenómenos criminales, delictivos asociados a los grupos guerrilleros. Esto generó grupos privados, por lo tanto comenzó a generarse el fenómeno de la autodefensa, que se convertiría entonces en el germen del paramilitarismo en Colombia años después. El surgimiento estuvo asociados a condiciones de defensa, a condiciones de autodefensa, pero asociados a proyectos, a procesos o a actividades económicas. En general, en la historia del país es muy representativo porque básicamente van a estar ubicados inicialmente en la zona andina, centro del país, departamentos como Antioquia, Cundinamarca, que en general han estado asociados a procesos económicos productivos, digamos, de alta referenciación económica o de alta productividad. Digamos que históricamente, que también ha sido una especie de estigma, se ha asociado, se ha llegado a un acuerdo tácito en la historia general de Colombia, Córdoba como una de las cunas del surgimiento de estas organizaciones en Colombia. Pero esto no puede verse, digamos, como un elemento que lleve a estigmas frente a nuestros departamentos o territorios, pero sí es muy importante reconocer que tanto el surgimiento de las guerrillas como los grupos paramilitares o de autodefensa estuvieron asociados o a condiciones sociales determinadas o a zonas, a condiciones, a procesos económicos productivos en regiones representativas del país. Las organizaciones paramilitares o de autodefensa en su comienzo estuvieron asociadas a procesos, como lo dijéramos, de patrocinio
de sectores o de grupos o de organizaciones económicas. Como habíamos dicho que la autodefensa o el paramilitarismo se desprendía o se asocia generalmente o en su momento a la protección de los ciudadanos y a la defensa de lo que consideraban en su momento como las acciones de las guerrillas que afectaban fundamentalmente sus actividades económicas, comenzaron a contar con el apoyo de una cantidad indeterminada de patrocinios económicos, de grupos económicos en general. Con el paso del tiempo y en la medida en que el fenómeno de autodefensa o paramilitar se fue, digamos, estructurando más, organizando más y puliéndose más, por decirlo, en ese contexto, los grupos regionales paramilitares o de autodefensa comenzaron a incursionar en otras actividades económicas. Entonces es posible identificar en la historia del país que al avanzar los 70, los 80, los gérmenes de los grupos paramilitares comenzaron a incursionar en actividades posteriores para su financiación, como el narcotráfico, como el secuestro, como las extorsiones y en general otras actividades que permitieron ingresos, obviamente de corte ilegal, pero que se redireccionaban a las actividades políticas, militares y estructurales de la organización y de los grupos ya altamente estructurados y organizados como paramilitares u organizaciones de autodefensa en el país. La idea general del paramilitarismo responde a las ideologías o al acompañamiento de gobiernos o de Estado de turno, lo que implica que la ideología que pueda existir en los grupos paramilitares no sería de una duración, por decirlo, eterna o permanente a los regímenes y a los gobiernos que en un territorio y en un país puedan existir. Para el logro de ciertos propósitos, eso le da el carácter de volatilidad en términos ideológicos. Para comprender el fenómeno del paramilitarismo, no debe entenderse única y exclusivamente a que el paramilitarismo obedece a una doctrina X o a una ideología X. No, sí obedecen a planteamientos ideológicos, pero no son exclusivos. En general, las estructuras paramilitares de autodefensa, también para el caso colombiano, obedecen a factores ideológicos. Para el caso de nuestra historia, la conformación de las organizaciones paramilitares, movimientos de autodefensa, tuvo un contexto ideológico que explicaba su surgimiento y básicamente se tiene en cuenta la idea del combate a las organizaciones guerrilleras, el combate a las ideas revolucionarias, el combate a los grupos subversivos como una forma de contener la expansión en general de los grupos guerrilleros en Colombia. El elemento militar se convirtió en el factor de hecho, en el factor que representó la contención armada de esta expresión. Dentro del corte general ideológico de las organizaciones guerrilleras, se contempló la lucha armada como una de las maneras para lograr sus propósitos ideológicos, porque de lo contrario, para un grupo cualquiera en momentos históricos determinados, con esos propósitos, si no hay una base social de convencimiento ideológica masiva, universal o general, es muy difícil que las ideas prosperen y que se interioricen en una sociedad. En la historia de Colombia hemos entendido el conflicto asociado a un elemento muy importante y ha sido la tierra. Pero con el paso del tiempo y el cambio de las circunstancias y de las coyunturas, digamos que el factor de la tierra dejó de ser el único y el exclusivo. Básicamente los paramilitares llegan a las ciudades o a los cascos urbanos de los diferentes territorios colombianos como una forma de contención de la expansión de los grupos guerrilleros. Por lo tanto, el conflicto dejó de ser rural y llegó a las ciudades, porque las ciudades se convirtieron también en un factor estratégico de la lucha y de las contraluchas en términos ideológicos.